me di a la tarea de encontrar ilustraciones que explicaran qué es la gracia de Dios, qué es la multiforme gracia de Dios. Símbolos que nos enseñan, que nos muestran qué es la gracia de Dios. ¿Por qué les dije multiforme gracia de Dios? Dice 1 de Pedro 4:10. Cuando lo tenga puede decir amén. 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué palabrita usa? La multiforme gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Es una cosa? ¿Es un qué? Explíqueme, porque ¿qué es una doctrina? ¿Es una cosa? ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, aquí acabamos de leer en el libro de 1 de Pedro 4:10 algo que nos puede mostrar el por qué tal vez no hemos podido comprender y agarrar bien la doctrina de la gracia. Y es esa palabrita que les dije que tuviéramos en cuenta. ¿Sí? Se lo voy a leer de nuevo. 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme, ¿se acuerdan? De la multiforme gracia de Dios. De la multiforme gracia de Dios. Y esa palabrita multiforme me hace entender de que la gracia parece ser que tiene muchas formas de manifestarse. Entonces eso nos puede haber dificultado la comprensión de qué es la gracia de Dios. Si se manifiesta de diversas formas y un día estudiamos la gracia de una forma, se va para su casa a la semana o al mes lo estudiamos de otra forma, ¿cómo vamos a agarrar o a entender las diferentes formas o lo multiforme que es la gracia de Dios? Claro, este versículo está en el contexto de los dones del Espíritu, de administrar bien los dones del Espíritu Santo y todos los regalos que Dios nos ha dado. Los dones del Espíritu, la palabra don es regalo, los dones del Espíritu al ser parte de la gracia de Dios, me habla de que la gracia es multiforme, tiene muchas formas, muchas facetas. Entonces parece ser, pudiera ser, que si la gracia de Dios es multiforme, que si la gracia de Dios tiene diferentes facetas, tiene diferentes maneras de verse, tiene diferentes maneras de mostrarse, tal vez por eso es que los cristianos no entendemos o no entendemos bien, o nos falta comprender más sobre la gracia de Dios. Algunos saben un pedacito, pero o una porcioncita o algunos principios, pero para entender bien la gracia hay que entender todas esas formas de la gracia de Dios. ¿Sí? Nos hemos quedado por años en el púlpito de que es un regalo y no hay que hacer más nada, y es un regalo y es un regalo, y no hay que hacer nada para ser salvo y es un regalo, pero la gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Queremos hablar sobre la multiforme gracia de Dios. Este aspecto de que la gracia es multiforme, ¿cómo pudiéramos ver esto de que la gracia, a pesar de ser una sola, puede tener muchas formas? Bueno, usted sabe que la luz solar y la luz blanca está compuesta por 7 colores según su longitud de onda. ¿Sí sabía esto? ¿Sabía esto que, por ejemplo, hay un fenómeno en la física que se llama la refracción de la luz? Que la luz al pasar por un prisma, la luz blanca, al pasar por un prisma, un triángulo, vamos a decirlo así, un triángulo en 3D, un prisma de cristal, la luz se descompone en 7 colores, según su longitud de onda. ¿Sí? Y este es el fenómeno que hace que nosotros tengamos o veamos el arco iris de Dios, no el que se inventaron ahora con colores fucsia. Entonces, por ejemplo, cuando llueve y en la atmósfera quedan suspendidas finísimas gotas de agua, ese cúmulo de gotas de agua funciona como un prisma gigante. Cada una de las goticas juntas, suspendidas, flotando en el aire, hacen como el efecto de un prisma y por eso descomponen la luz en 7 colores, y el arco iris es uno de los mejores ejemplos de la refracción de la luz. Como la luz blanca entra en un objeto y se divide por longitudes de onda y usted puede ver el espectro de los 7 colores. Bueno, asimismo, la gracia es una sola, pero se puede ver de diversas maneras, se puede mirar de diferentes formas, que juntas hacen un solo paquete, juntas hacen una sola cosa, y que así de esa forma se puede adaptar para llenar así juntas las necesidades de la raza humana, las necesidades del hombre, las necesidades humanas. ¿Sí? Pues con la asistencia de Dios. Bueno, hoy trataremos de entender la gracia a través de 5 comparaciones. ¿Cuántos colores dijimos que tiene el arco iris? 7.
pues vamos a ver cinco formas de ver la gracia, 5 facetas, 5 aspectos. Entonces vamos a ver, tratar de entender la gracia a través de 5 ilustraciones, de 5 comparaciones, ¿sí? De 5 símbolos para entender las múltiples aristas, facetas, formas de la gracia de Dios. Bueno, vamos a ver el primer símbolo. Vamos a ver el primer símbolo, la primera ilustración, la primera forma en que, primero, la gracia de Dios yo la veo como un paquete turístico todo incluido. Bueno, no turístico, no digamos turístico. Como un paquete todo incluido. Digo yo, parecido a un paquete turístico. Por ejemplo, cuenta una ilustración que oí hace como 20 años, una ilustración bien antigua, que un hombre viajaba por muchos años de una ciudad a otra, casi de 16, 18 horas. Este hombre hacía viajes todas las semanas, pero a él le daba pena algo. Él estaba corto de dinero, él no tenía mucho dinero y entonces él llevaba un paquete de galletas para ir comiendo en el viaje. Y cuando pasaban con el carrito, con la comida, él decía, no, gracias. Y saque galleta y coma galleta. Y saque galleta y coma galleta. Pues, creo que una vez vi acá en la costa, no me acuerdo. Bueno, seguimos. Y el hombre coma galleta y coma galleta. Y después de mucho tiempo viajando, viajó con un amigo. Y cuando pasó el carrito, el amigo, ¿no vas a comer? Y él, ay, me da pena, pues es que estoy corto de dinero. Le dijo al amigo, pero es que la comida está incluida en el pasaje. La comida está incluida en el pasaje. Pues si usted ha viaja en avión, sabe que también es la misma situación. ¿Por qué? Porque en el avión usted monta y después pasa la azafata con el carrito y reparten un refrigerio, una comida, una merienda, según lo largo que sea el trayecto. Y eso está incluido en el pasaje, ¿sí? Entonces, así, muchos de los cristianos no aprovechamos todo lo que Dios ya nos ha dado. Muchos de los cristianos no aprovechan todo lo que Dios les ha dado por un simple motivo, que no conocen todas las facetas de la gracia de Dios, que no conocen todo lo que viene incluido en el paquete de la gracia de Dios. Entonces, cuídese de hacer un viaje turístico y que tenga algo incluido y usted no lo aproveche. Igual, este viaje de la vida cristiana, que lleguemos a la presencia del Señor y nos demos cuenta que dejamos de aprovechar muchas bendiciones por no conocer. A través de la gracia, Dios salva, pero no solo nos salva, sino que podemos compararlo con un paquete que incluye beneficios adicionales, beneficios que te van a fortalecer y que te van a servir, que te van a proveer en la vida cristiana. Dios no solo salva, sino incluye beneficios adicionales, como por ejemplo los dones espirituales, como por ejemplo el fruto del Espíritu, como por ejemplo la provisión diaria. En cuanto a los dones espirituales, 1 Corintios 12, 4 al 7 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo, ¿sí? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas y es el mismo. Pero a cada uno les ha dado manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este les ha dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritus y diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Y todo lo hace uno y el mismo Espíritu. Entonces, dones del Espíritu, la palabra don es traducida de regalos del Espíritu Santo que están a su disposición para servirle y para vivir una vida cristiana poderosa. También, por ejemplo, el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no dudo que todos los que estemos aquí vayamos a ser salvos, no lo dudo, pero no sea que usted llegue a la presencia de Dios, haya pasado una vida bravo, molesto, refunfuñando, con rabietas, pataletas, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces es parte del paquete de la gracia. También, por ejemplo, la provisión diaria, por poner ejemplos, porque son muchos los regalos que Dios nos da incluidos en la salvación. En Filipenses 4:19 dice,
Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a suplir Dios? Todo lo que nos falta. ¿Conforme a qué? ¿A nuestras necesidades? No, dice más allá, conforme a sus riquezas en gloria. Ahora, no está hablando solo de cosas materiales. Lo que pasa es que para nosotros en nuestros tiempos, tal vez, cuando hablamos de bendiciones, hermano, Dios te bendiga, estamos pensando solo en cosas materiales, en cosas, recursos materiales. Sí, son partes de la provisión. Pero dice aquí, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está hablando solo de cosas materiales, sino de todo tipo de bendición. Materiales sí, pero espirituales, sobre todo espirituales, que necesitamos para vivir para Dios, para servir para Dios con todo poder. Entonces, vivir plenamente en la gracia implica conocer todos estos beneficios para poderlos incorporar a nuestras vidas. Como que haya un paquete turístico y usted no sepa que podía tener un beneficio u otro, y cuando regrese, ay, pero hubiera comido, hubiera hecho tal cosa y no lo hice porque pensé que eso no estaba incluido. Entonces son muchos otros beneficios. Ahora no nos da tiempo a enumerar todos los beneficios. Podremos hacer un día una prédica para hablar solo de los muchos beneficios que vienen incluidos en el paquete de la gracia de Dios, que vienen incluidos en el paquete de la salvación. Entonces, en otra ocasión tal vez estudiaremos parte, lo que podamos del paquete. Como un paquete o un viaje turístico, como aquel hombre que viajaba, ¿sí? Y no comía y no sabía que podía comer todo incluido. Así están los dones del Espíritu, así está el fruto del Espíritu y la provisión diaria y otras muchas bendiciones más que Dios tiene para que tengamos una vida cristiana victoriosa, ¿sí? No sea que vayamos al tribunal de Cristo y el Señor nos muestre que teníamos otras bendiciones espirituales y materiales disponibles para servirle a Él y para tener como bendición en nuestra vida, ¿sí? Te das cuenta que estaba disponible para ti el sanar a los enfermos, para ti la palabra de ciencia, que estaba para ti el fruto del Espíritu, que podías haber sido manso, que podías haber sido amoroso, que podías haber tenido paz en tu vida y no lo obtuviste. Entonces, todo eso está disponible para ti, el paquete para poder vivir en santidad y testimonio para Dios. Que no sea solo haciendo el esfuerzo, para ser obediente, para acumular méritos, para presentárselos a Dios. No, sino disponibles en el poder de Dios, gratuitamente, donde fluya en eso sin hacer mayor esfuerzo. Entonces debemos aprender, ¿sí o no?, todos los beneficios que vienen en ese paquete incluido de la gracia de Dios. Como que es la gracia de Dios, me parece, pues hasta ahora, como un paquete todo incluido. Dice Romanos 8:32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas. Pues no tenemos la motivación de que son solo cosas materiales, pero las cosas materiales también están incluidas. Todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. Y Dios me dio todas las cosas. Amén. Entonces, veo la gracia como un paquete todo incluido. ¿Cómo qué más pudiera ver yo la gracia para explicárselo a los hermanos? Un paquete todo incluido, como el paquete turístico, tiene muchas cosas. Tal vez eso no nos dificulta entenderlo. La gracia la veo también como una cuerda de muchas fibras. ¿Cómo qué? Una cuerda, un lazo, una soga. ¿Cómo llaman aquí más comúnmente? Lazo, soga, cordel, cordón. Como un lazo de muchas fibras. ¿Por qué? Usted sabe que una soga, por gruesa que sea, está formada por muchos hilos, mientras más sogas, mientras más hilos, más fuerte es. Eclesiastés 4:12 que dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe. Es decir, mientras más fibras, mientras más hilo tiene, no se rompe. Pero a veces, cuando usted usa una cuerda, una soga, y amarra al borde del cemento de una viga, al moverse, al rotar, al usarla, se van rompiendo los hilos y se van reventando uno a uno. A veces la soga no se revienta de una vez, pero se van reventando los hilos poquito a poquito, se debilita la cuerda y se puede romper. Yo creo que la gracia se parece a esto, ¿sí? Sí, así ocurre con nuestras vidas espirituales. Si no mantenemos prácticas como la oración, como la lectura bíblica, como la comunión con otros creyentes,
como la asistencia a nuestro día de reposo oculto, como esa búsqueda de Dios, alabanza, adoración, ayunos, todo aquello que fortalezca nuestra vida espiritual. Yo creo que nosotros podemos ver cómo se debilita esa gracia de Dios que hay sobre nuestra vida. No es que la gracia es un regalo, sí es un regalo, pero hay una forma de verla, una faceta en la cual yo veo que es como una cuerda que se debilita, se le van reventando hilos si no mantenemos este tipo de prácticas. Mire, por ejemplo, la gracia es dada por fe, ¿cierto? ¿Cómo viene la gracia a nuestras vidas según Efesios 2:8? Porque por gracia soy salvo, ¿por medio de la qué? De la fe. Y esto es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Entonces, la gracia viene por la fe. Y nos dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia que la fe crece, aumenta con la palabra de Dios? Si una persona pues no lee la Biblia, no oye canciones cristianas, no lee libros cristianos, no ve películas cristianas o históricas o como sea, no asiste a su día de reposo oculto, la fe no va a ser fuerte, va a ir debilitándose. Y dice la Biblia que la salvación es por gracia y que la gracia viene a través de la fe. Yo no estoy diciendo que una persona por leer más Biblia o por leer más libros o por estudiar más va a tener asegurada la salvación. Yo puedo estudiar más que ustedes y eso no me garantiza la salvación. Pero como soy salvo, agradecido a Dios y amando a Dios, quiero leer y estudiar la Biblia todos los días. Y esto fortalece mi fe. Y al fortalecer mi fe, pues yo creo que así como la gracia se fortalece en mi vida. Veo más gracia de Dios en mi vida. Bueno, estos hábitos, para mí, estos hábitos espirituales fortalecen nuestra fe y nos mantienen firmes. Entonces dijimos que es como una cuerda de muchas fibras. Si descuidas algunos hábitos, es como si se fueran reventando algunos hilos. ¿Qué tiempo hace que no ayunas? ¿Qué tiempo hace que no haces una vigilia? ¿Qué tiempo hace que no lees la Biblia, aunque la tienes en la casa? ¿Qué tiempo hace que llegas a la casa y en vez de poner música cristiana, pones, no sé, reggaetón? Entonces, si no tienes ninguno de estos hábitos, creo yo, se puede ir debilitando. Si no lees la Biblia, si no oras, si no asistes a cultos, si no tienes música cristiana, si no haces ayuno, puede irse apagando lentamente tu fe. Y al apagarse tu fe, debilitarse tu gracia. Pues la salvación es por gracia, según Efesios 2:8. Pues la salvación es por gracia y la gracia se obtiene mediante la fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, mientras más usted estudie Biblia, mientras más usted lea la palabra de Dios, usted va a mirar más gracia de Dios en su vida. Si yo les digo, que estudie más Biblia que alguno de ustedes, o que estudie más, porque es mi trabajo, y estudie más Biblia que algún predicador o pastor, eso no me garantiza que yo voy a ser salvo sobre él. Pero sí es verdad que si usted me ve que estudio más, va a encontrar más gracia de Dios sobre mi predicación. Va a encontrar más la gracia de Dios en esa predicación. Entonces, todas estas prácticas, digámosle religiosas, mantienen viva la llama de la fe, fortalecen y multiplican los hilos de la cuerda de la gracia, por así decirlo, de una manera u otra. Dice la Biblia en Judas 1, 20 al 21, edificándoos pues sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Entonces, nosotros debemos tener recursos que fortalezcan nuestra gracia. La iglesia tradicional o católica le llama a esto medios de la gracia. Y para mí, la equivocación que puedan tener es que ellos vinculan estos medios de la gracia a los sacramentos. Dicen, bueno, si tú te bautizas cuando niño, si tú haces los sacramentos, esos son medios de la gracia que hacen que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Yo creo que no es por ahí, que es más bien por donde estamos hablando nosotros. Si usted lee más Biblia, tiene más fe. Y si tiene más fe, se fortalece su gracia. Cuando vayamos a hablar de la gracia como equilibrio, ahí vamos a ver el antinomismo y vamos a ver el legalismo religioso. Pero sí es una realidad. Lo que pasa es que al no ver la gracia como algo multifacético, se nos enreda. Por eso quise encontrar varias ilustraciones que nos mostraran qué es la gracia de Dios, de una manera sencilla. Y también sí se puede ver como una cuerda de hilos. Si descuidamos todos estos hábitos, se debilita nuestra fe y se debilita
esa gracia de Dios que hay sobre nuestra vida. Entonces, estábamos hablando aquí. Ajá. Sí, entonces, ajá. Mire, los de la religión tradicional, estábamos hablando que le llaman a estos medios de la gracia. Para mí, la equivocación que puedan tener es que al hablar de medios de la gracia, están hablando de que al cumplir los sacramentos, que el bautismo, que la comunión, que esas cosas, ahí está la gracia, viene la gracia de Dios sobre tu vida. Yo creo que estos medios de la gracia son estos recursos o hábitos espirituales donde nosotros fortalecemos nuestra fe y la gracia viene por fe. Es el medio que nos lleva, es lo lógico, la forma más lógica que tengo de verla, ¿sí? Y ahorita lo vamos a equilibrar con lo que dice el hermano. Entonces, yo al decirle esto, yo siempre les he recordado algo que me disgusta, se lo he dicho, lo dije en Acacias y lo he dicho en las vigilias, donde quiera que voy, que nosotros los predicadores cristianos repetimos una y otra vez que no tenemos una religión. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y aplaudir todo el mundo y demás y demás. Entonces, yo mismo lo dije por muchas veces, pero eso no es una realidad. Nosotros sí tenemos una religión. Nosotros sí tenemos una religión. Desde que cualquier pastor le enseña a sus hermanos, a los hermanos de la iglesia, perdón, a los miembros de su iglesia, que deben orar, no es un hábito religioso, de que deben ayunar, de que deben leer Biblia, de que deben asistir a la iglesia, de que deben dar diezmos y ofrendas, de que deben andar correctamente vestidos por ahí, no sé. Desde que le enseñemos a la gente estos hábitos religiosos, les estamos enseñando una religión. Sí, es una religión. Lo que yo especificaba, lo que no debe ser es una religión muerta. No es que ser religioso sea malo, lo hemos vinculado a algo que no es. Ser religioso no es malo. Lo malo es ser legalista religioso. La palabra religión, aclaro, viene del verbo religare en griego. Y religare significa atarse. Y oí a un predicador decir, ¿ves? Religare, atarse, ¿ves que la religión es una atadura? No, señor. También puede interpretarse como que yo me ato con hábitos a Dios. Yo me amarro, me aferro con mis hábitos religiosos a Dios. Si oro, si ayuno, si leo Biblia, si asisto al culto, si aporto, yo me amarro con esos hábitos cada día más a Dios. No es una atadura, no es algo, una desgracia, no. Ser religioso es bueno. Lo malo es ser legalista religioso, y el legalista religioso es aquel que utiliza esos hábitos para acumular méritos, para acumular crédito, para creer que se merece que Dios lo bendiga, que Dios lo salve y que Dios lo justifique. ¿Sí me hago entender? Bueno, lo vamos a decir una y otra vez hasta que lo podamos entender. Entonces, lo malo es ser legalista religioso. La misma Biblia habla que es bueno ser religioso. Estas iglesias donde las hermanas andan muy correctamente vestidas, que no se ponen escotes, no se ponen falda corta, no se ponen, no se pintan el pelo, no sé qué cosa es la que no hacen, no se pintan, no se maquillan. Muy bonitos, muy bonitas las hermanitas, yo las veo hermosas así, pero el problema es que ellas crean que por eso están obteniendo el favor de Dios, que por eso se van a salvar. Por eso no se van a salvar, por eso no van a tener el favor de Dios, ¿sí? Ellas pueden, ¿cómo sería la mejor explicación que ellas podrían dar? Yo me he visto así, yo no me arreglo así, yo visto de esta forma que creo que es decorosa, no para ser salva, sino como soy salva y soy parte del pueblo de Dios y tengo el favor de Dios, yo en agradecimiento me he visto así. Es decir, yo, porque estudie más Biblia que otros líderes o los hermanos, por eso yo no voy a ser salvo. Pero como soy salvo y amo a Dios, por eso estudio Biblia. Es un efecto de la salvación. Yo no puedo hacer algo para obtener el favor de Dios. Dios no me lo acepta porque eso viene como trapo de inmundicia. Con una cosa buena viene otra mala. Sí, como el narcotraficante o la prostituta te traen una ofrenda, pero ¿de qué vino esa ofrenda? Nosotros no somos ni narcotraficantes ni vendemos el cuerpo, pero yo creo que a muchos de nosotros no hay quien nos lo compre. Pero se me fue la idea. Pero, ¿qué iba a decir? Pero nosotros no hacemos las obras para alcanzar el favor de Dios, sino como hemos sido favorecidos por Dios, como somos salvos y estamos agradecidos y amamos a Dios, entonces actuamos y obedecemos y cumplimos para Dios. Bueno, eso lo vamos a decir una y otra vez hasta que, una y otra vez. Entonces, dice Judas 1:20,
al 21, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando al Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Y dice en Santiago 1:27, hablando de que la religión es buena, la religión pura y sin mácula delante de Dios, es decir, sin mancha. La religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin manchas del mundo. Entonces, pues habla de la religión pura en el contexto del amor. No es que quiere decir que usted tiene que acumular acciones como visitar enfermos, huérfanos, para tener una religión pura. No, pues la religión pura es la que te hace obrar, te hace actuar, visitar, ayudar, colaborar, lo que sea, pero por amor, porque amas. Esa es la religión pura. Entonces, hay una religión pura, me lo dice la Biblia, y esa religión pura es impulsada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Y allí no hay legalismo religioso. Entonces, como que podemos ver la gracia también como una cuerda de muchas fibras. Si esas fibras son hábitos de fe, hábitos religiosos, por decirlo de una manera clara, esos hábitos fortalecen nuestra fe, como leer la Biblia, y esa fe es el vehículo principal que nos lleva a la gracia. Entonces, ¿cómo es la gracia? Como un paquete turístico todo incluido. Como un paquete todo incluido. No tiene que ser turístico, no solo es paseo. Como un paquete todo incluido. Como ¿qué más es la gracia? Como una cuerda de muchas fibras. Como ¿qué más veo la gracia? Como un mecanismo perfecto, como una forma, que fue la que le dije al hermano aquel día. Como una forma, como un mecanismo perfecto para la salvación. Y aquí podría abundar más, pero bueno, vamos a ver el tiempo como estamos. Mire, en el Antiguo Testamento, el pueblo, para mí, malinterpretó la ley de Dios. Ellos creyeron, en mi opinión, no todos, pero la mayoría, que el esfuerzo para lograr el cumplimiento externo de la ley, ¿sí?, que ese cumplimiento externo de la ley, sin hacer énfasis en las intenciones o las motivaciones del corazón, como decía el hermano, sin hacer ese énfasis en las intenciones del corazón, el esfuerzo por cumplir la ley externamente iba a lograr una obediencia, y esa obediencia les iba a dar méritos, les iba a dar crédito para presentárselos a Dios y que Dios le tuviera que dar el favor, la justificación, la bendición y todo aquello que viene de Dios. Es decir, ellos querían esos méritos de haber cumplido la ley para presentárselos a Dios. ¿Por qué no nos sirven los méritos de ser obedientes? Porque somos obedientes y desobedientes al mismo tiempo. Ninguno de nosotros es obediente 100%. Por eso dice la Biblia que nuestras obras en el libro de Isaías, que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Hay un trapito bien limpio, bien bonito, pero una vez que la mujer lo empieza a usar, bueno, ya no se usa eso, ahora se usan toallas higiénicas, pero en los tiempos bíblicos, como en Cuba, se usan trapitos. El trapito está limpio, no hay problema con el trapito. Si es un pañuelo, puede limpiarse la cara, pero ya después que lo usó una mujer en su periodo menstrual, como está contaminado con sangre corrompida, con sangre ya que el cuerpo desecha, usted no agarraría ese trapito para limpiarse la cara, ni para limpiar las vasijas por dentro, ni nada de eso, no lo usaría. Entonces, el trapito está bien, lo malo es la contaminación de la sangre. Entonces, nuestras obras están bien si las hacemos en agradecimiento, pero si las hacemos como méritos de que tenemos obras, Dios va a decir, pero tus obras buenas vienen mezcladas con malas. Eres obediente y desobediente al mismo tiempo. No te puedo aceptar tus obras, no puedes entrar al cielo porque cumpliste 9, pero faltaste 1. Cumpliste los otros 9, pero mataste, por ejemplo. O eres un asesino en serie, practicaste el asesinato. No puedes entrar al cielo solo entran los perfectos. Entonces ese mecanismo de salvación, que era a través de acumular méritos por la obediencia al cumplir la ley, Pablo le decía obras de la ley. Ese no nos alcanzaba para salvarnos por nuestra mala naturaleza. ¿Qué confundió a los pastores y predicadores por muchos años? Que todos decíamos, no somos salvos por ley, sino por gracia. Y pareciera que lo que nos sirve es la ley. La ley es buena. La ley es el carácter de Dios, es la santidad de Dios. La ley es la justicia de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás ídolos. No te harás imágenes ninguna. Es decir, nada de idolatría. ¿Eso es malo o es bueno? Es bueno. Es ser agradecido y amar a Dios.
tomarás el nombre de Jehová en vano. No matarás. ¿Será que matar a alguien que es inocente no es una injusticia? ¿Será que robarle a alguien que trabajó y robarle el fruto de su esfuerzo no es una injusticia? Entonces no robar es santidad, no tener ídolos es santidad, no robar es justicia, no robar es justicia, es ser justo, no matar, no codiciarle al prójimo, honrar a los padres, es justo, es santo. Entonces la ley no es mala, lo malo somos nosotros que al no poderla cumplir toda, no podemos entrar al cielo. Entonces ese mecanismo de ser salvo a través de el cumplimiento del esfuerzo para lograr méritos, para poder entrar al cielo con esos méritos, no nos servía para presentarle a Dios esos méritos, esos créditos, no nos servía. Entonces Dios nos da otro mecanismo perfecto, un mecanismo perfecto. Entonces en el Antiguo Testamento las obras de la ley, el esfuerzo para ser obediente, para acumular méritos, para obtener el favor y la salvación de Dios y la justificación, no nos alcanzaba, eran insuficientes para salvar al hombre. Entonces Dios crea ese mecanismo que es la gracia de Dios, que es un puente que conecta a la humanidad con Dios. Los que no podíamos entrar, ningún ser humano, a la presencia de Dios y a la eternidad con Dios, lo podremos hacer a través de la gracia. Es un mecanismo perfecto para nuestra imperfección. Como no somos perfectos, la ley que es perfecta no nos iba a dejar entrar. Y Dios nos provee de un mecanismo que es la gracia de Dios. La ley solo muestra nuestra incapacidad para salvarnos, o solo no. Una de las cosas, muchas cosas que hace la ley, es mostrarnos nuestra incapacidad para salvarnos. Pero la gracia nos da. Jesús cumplió la ley y nos otorgó de su gracia para que en la medida de nuestras posibilidades podamos vivir cumpliendo la ley por amor y agradecimiento. Y aún así, si fallamos, nos arrepentimos. La única solución de Dios. Si vivimos en agradecimiento a Dios, si vivimos en amor a Dios y al prójimo, entonces vamos a poder cumplir de una manera fluida la mayor cantidad de los mandamientos que podamos, pero por gracia nos fueron perdonados los que no pudiéramos, si sinceramente los tratamos de cumplir. Efesios 2:8, lo hemos leído una y otra vez. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Bueno, esto lo hemos explicado muchas veces, pero yo creo que poco a poco lo vamos a entender cada día más. Poco a poco lo vamos a entender mejor. Somos salvos solo por gracia. Y la gracia es el único mecanismo que nos puede hacer entrar a la presencia de Dios y a la eternidad con Dios. El legalismo, bueno, ahorita vamos a esos otros puntos por las otras ilustraciones. Entonces vemos la gracia como qué, o yo veo la gracia como qué, para tratar de explicársela, como un paquete todo incluido. ¿Como qué más? Como una cuerda de muchas fibras, que uno trata de que no se debilite. Como un mecanismo perfecto, una forma en que Dios preparó un mecanismo para salvarnos porque por el otro no podíamos. Una forma de salvarse, un mecanismo, un método de salvación. Vemos la gracia, yo veo la gracia también como un equilibrista que camina en una cuerda floja. No sé si usted lo ha visto, amarran un cordón desde un poste al otro, pero la cuerda floja, y ahí están, ¿sí los ha visto? Hacen equilibrio en la cuerda floja. Ha habido varios equilibristas famosos que trataron de pasar de los edificios más altos y sin net. Y hubo uno que lo logró algunas veces y una de ellas se mató.